Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés de Asbaje y Ramírez. Ponderar los méritos de la monja de México, la mujer extraordinaria aclamada desde el siglo XVII, es tarea superflua. Bastaría recordar con el fraile benedictino Benito Jerónimo Feijoo cómo lo de la 10ª musa es el menos saliente adorno de aquella mujer incomparable, asombro de su época y de todas las que le han sucedido. Era el 12 de noviembre de 1651, y en la fría alquería de San Miguel Nepantla, eternamente batida por los vientos provenientes de los nevados picos de los volcanes del altiplano, vino Juana Inés al mundo, en el hogar formado por Pedro Manuel de Asbaje e Isabel Ramírez de Santillana. Pasaron 3 años, 1654, y al acompañar a su hermana a la escuela parroquial de Amecameca, urdió la mentira de que era su madre quien la enviaba con la maestra para que la enseñara a leer y a contar. Y cuando pasaron unas cuantas semanas, con el asombro de todos, la pequeña leía de corrido y se asomaba al mundo de los conocimientos con toda la fruición de una estudiante de gran aprovechamiento. Tenía 7 años apenas, y al saber que en la Ciudad de México había una universidad, instó a su madre para que la llevara y la matriculara, y cuando al año siguiente, 1659, Fray Francisco Muñoz, vicario de Amecameca, organizara las festividades del Corpus, la niña se apresuró a contribuir a la exaltación del acto por medio de una loa que todos los feligreses festejaron. La pequeña se había granjeado con esto el viaje a México, y en la casa de su abuelo devoró prácticamente todos los libros que halló al alcance de la mano, ya fueran insulsos o exponentes de elevadas doctrinas. Cuando su majestad el rey Felipe IV envió a la Nueva España, en calidad de virrey, a don Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, la novedad de la capital del virreinato y aún la del virreinato entero la constituía la púber Juana Inés. El marqués y la marquesa doña Leonor Carreto llegaron al Palacio Virreinal el 15 de octubre de 1664, y unos cuantos días después, doña Leonor se embelesaba con la erudición y alcances de la atrayente mujercita, a quien invitó para que fuera una de sus damas de compañía, proposición que aceptó la pequeña, llena de curiosidad por ver de cerca y entender lo que era la corte en realidad. Bella y sugestiva, de fácil palabra y finos modales, Juana Inés fue en unas cuantas semanas más el blanco de los galanteos y enseguida de la marquesa de Mancera, la más destacada figura femenina de la capital de la Nueva España. De aquí que se borden leyendas y escarceos en derredor de la chica de los 13 años, prolongados hasta los 16 en el frívolo boato de la corte virreinal. El propio marqués de Mancera, preocupado por el prodigio de conocimientos de la dama de compañía de su esposa, llamó a los ingenios más destacados de México y formó con ellos un verdadero jurado, y comentando lo que presenció, dice: a la manera que un galeón real se defendiera de pocas chalupas que le embistieran, así se desembaraza Juana Inés de las preguntas, argumentos y réplicas que tanto cada uno en su clase le propusieran. El 16 de agosto de 1667, Juana Inés comprometió a doña Leonor para que la acompañara al convento de Santa Teresa la Antigua e influyera en la realización de sus propósitos conventuales. La marquesa de Mancera sintió la separación de su constante acompañante, pero no estimó de su deber contrariar a la novicia, y así pasaron largos 4 meses, hasta el 18 de noviembre, en que, extenuada por el radical cambio de vida, se sintió enferma y dudó sobre si el mundo científico y literario no sería el mejor camino para su vida tan ansiosa de conocimientos. Tocó al padre jesuita don Antonio Núñez asesorarla, dirigirla y ayudarle durante 15 meses a la resolución de lo que habría de ser en el futuro, y al fin, el 24 de febrero de 1669, determinó vestir el hábito de las religiosas de la Concepción, ingresando al convento de San Jerónimo. No tenía 18 primaveras
y por más de 26 años habría de permanecer sepultada en vida en la celda a la que la llevaba su afán de soledad y de estudios. Desde su retiro voluntario, azoraba a los sabios, confundía a los eruditos y sobrepasaba a los ingenios. Era, en la Nueva España, una verdadera representación del siglo de oro en que brillaron Lope y Quevedo, Calderón y Góngora, nuestro Juan Ruiz de Alarcón y otros. En cierta ocasión criticó un sermón del padre Vieira y el 12º obispo de la diócesis de Puebla de Los Ángeles, doctor y maestro Manuel Fernández de Santa Cruz, argumentó cómo una mujer entregada al amor a Jesucristo se desentendía de sus deberes para profundizarse en escolásticas, y la respuesta, respetuosa y certera, aun cuando en su caso vuelve a plantearse el dilema de 1668, cultura o religiosidad, expresa claramente a su ilustrísima la libertad de pensar de la mujer para que pueda expresarse. En obsequio a las insinuaciones del obispo, ordena se vendan los 4,000 tomos que formaban la biblioteca de que disponía, todos los aparatos científicos de que hacía uso y aún los instrumentos musicales que la distraían en sus ocios, aprovechando el producto de estas ventas para repartirlo entre los menesterosos. La inquietud de su espíritu, la universalidad de su cultura, la avidez de sus investigaciones en cálculo e historia, literatura y retórica, lógica y derecho, etc. El brío de su ingenio, lo desbordante de su fantasía, hacen que se perciba la lucha tremenda de su temperamento frente a las costumbres de aquellos años en que pasó nuestra patria por una verdadera Edad Media, cargada de prejuicios y ayuna de libertades. El desquite de Sor Juana estaba en sus versos, en sus disquisiciones. Su pensamiento fluido se desbordaba en aciertos que gozaron sus contemporáneos y que legó a la posteridad para satisfacción del México preindependiente y para justificación de la vida de la patria que sobresale y destella ante la evocación de Sor Juana Inés de la Cruz, el fénix americano. Hay quienes relatan que al iniciarse 1695 se enseñoreó de la Ciudad de México una epidemia que en pocos días provocó miles de enfermos en todas las barriadas y naturalmente con monjas jerónimas víctimas del mal. Sor Juana, desafiando a la muerte, al igual que desde su niñez había desafiado a la vida, se dedicó a combatir infatigablemente la epidemia y cayó en cama víctima de la peste, y al llegar el 17 de abril del citado año, cuando tenía 43 años, 5 meses y 5 días de existencia, abandonó el mundo del que fue faro y estrella. En 3 tomos se compendian sus composiciones poéticas. El primero apareció en Sevilla, España, en 1689, y el segundo en la propia Sevilla en 1692, y el tercero en Madrid hasta 1700. Ha habido después otras ediciones de Barcelona, Valencia, Zaragoza y Lisboa. En México, en 1928, se imprimieron Obras Escogidas, y en 1931, Sonetos. Fue hasta 1951-1957 cuando, en 4 tomos, el Fondo de Cultura Económica publicó la obra completa, versos y prosa, de Sor Juana, la llamada por todos los centros culturales del mundo, la 10ª Musa. Hay críticos que incluyen la obra poética de Sor Juana en la escuela gongorina y aún transcriben con anotaciones su Neptuno alegórico y su Sueño, pero la vastísima producción de nuestra amecamequense tiene la escuela de su genialidad. Manuel Toussaint, al hablar de sus villancicos, afirma: parece cantar con una voz de ángel. Y Gustavo Vaz opina que la monja de México es superior a Santa Teresa de Jesús, la del amor divino. Nadie como ella ha hecho burla del amor mundano diciendo: me dices que te olvide, Fabio, y mientes al decir que me acuerdo en recordarte, pues no hay en mi memoria alguna parte en que por olvidado te presentes. Nadie como ella ha dicho en defensa de su sexo: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.